¿Alguna vez has notado cómo, durante los momentos más difíciles de tu vida, nadie puede realmente entrar en tu mente para salvarte? Es como estar en un campo de batalla silencioso, donde todos ven el polvo levantarse, pero solo tú sientes las flechas golpeando tus pensamientos. Y lo más curioso, la mayoría de la gente se pasa la vida huyendo de este hecho, intentando distraerse, apoyarse en alguien, esperando que el mundo se adapte a sus inseguridades. Pero Marco Aurelio, en sus escritos más íntimos, dijo algo que pocos tienen el coraje de afrontar. El hombre que busca la fuerza fuera de sí mismo se convierte en esclavo del azar. Y quizá eso es lo que te ha estado cansando últimamente. Ese sentimiento de depender de alguien para validarte, necesitar circunstancias perfectas para poder actuar, o esperar que la motivación aparezca como un rayo caído del cielo. La verdad, dura pero liberadora, es que nadie puede caminar por ti, nadie puede levantarte y nadie puede ganar en tu lugar. Pero, contrariamente a lo que parece, esto no es una carga, eso es un alivio, porque significa que llevas dentro todo lo necesario para afrontar los días turbulentos, las caídas repetidas, los miedos que no le cuentas a nadie. Hoy quiero mostrarles cómo la filosofía estoica transforma la soledad en fuerza, cómo el silencio se convierte en un aliado, y cómo caminar solo no es aislamiento, pero la independencia. Si alguna vez te has sentido abandonado, incomprendido o abrumado por tener que lidiar con todo tú solo, este video es un mapa, y al final comprenderéis por qué Marco Aurelio consideraba la autosuficiencia emocional no como frialdad, sino como libertad. Caminemos juntos, hasta que aprendas a caminar solo. Cuando escuchamos frases como caminar solo o ganar solo, muchos las interpretan como frialdad, aislamiento o incluso arrogancia. Pero dentro de la filosofía estoica, estas palabras tienen un significado mucho más profundo, casi espiritual. No se trata de eliminar personas de tu vida, no se trata de retirarse del mundo, se trata de reconocer un hecho simple, aunque la mayoría lo ignora. La parte más importante de tu existencia ocurre dentro de ti, no fuera. Marco Aurelio escribió sus pensamientos durante las campañas militares, al mando de un imperio plagado de conflictos. Imagínese el peso de eso: órdenes, responsabilidades, presiones políticas, pérdidas dolorosas. Incluso rodeado de generales, asesores y soldados, se dio cuenta de que, al final, la batalla más decisiva se libraba en silencio, en su propia mente. ¿Y qué descubrió allí? La verdadera libertad no consiste en tener un apoyo constante, sino en no depender de él. La verdadera fuerza no está en controlarlo todo, sino en controlarse a uno mismo. Y el verdadero camino no es aquel en el que todos te siguen, pero es el camino que aprendes a seguir incluso cuando nadie entiende por lo que estás pasando. ¿Alguna vez has experimentado esto? Ese momento en el que, incluso rodeado de gente, sientes que nadie se da cuenta realmente de lo que ocurre dentro de ti, que sus luchas son invisibles. Tus dudas, miedos y contratiempos parecen pequeños para los demás, pero gigantescos para ti. Precisamente de ahí nace el estoicismo aplicado, con la comprensión de que la autosuficiencia no es soledad, sino madurez. Entender que caminar solo no se trata de rechazar la ayuda, sino de no esperar que llegue. Y levantarse por uno mismo es la habilidad que evita que te desmorones cuando el mundo no te ofrece manos amigas. El objetivo de este video es llevarte a ese punto de claridad, mostrando cómo la soledad estoica es, de hecho, la puerta de entrada a una vida más ligera y arraigada. En los próximos minutos, exploraremos por qué la dependencia emocional de los demás destruye tu fuerza interior, cómo Marco Aurelio afrontó decisiones que nadie más podía tomar por él, cómo transformar los reveses en combustible para el crecimiento, en lugar de ser motivo de desánimo, y cómo puedes, a partir de hoy, caminar con más autonomía emocional, incluso sin cambiar nada a tu alrededor. Si alguna vez has sentido que llevas el peso del mundo, que nadie entiende tu lucha, o que las expectativas puestas en ti son mayores que tu energía disponible, así que lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que necesitabas escuchar. Llega un momento en la vida de cada hombre en que se da cuenta de que nadie vendrá a salvarlo. Por mucho que espere, desee, rece o se rebele, no hay ninguna figura heroica que atraviese la puerta, ningún maestro que aparezca de la nada, ningún mentor capaz de tomar su dolor y llevarlo por él. Esta constatación, por amarga que parezca, fue un punto de inflexión para Marco Aurelio, y sigue siendo, incluso hoy, el punto de inflexión para todo aquel que despierta a su propia fuerza. Durante gran parte de su juventud, Marco fue entrenado para gobernar con sabiduría, justicia y autocontrol, pero nada, absolutamente nada,
lo preparó para la soledad del poder. Cuando se convirtió en emperador, descubrió que cuanto más alto se asciende, menos personas tienen el coraje de decirte la verdad. Son aún menos los que pueden soportar el peso de sus ansiedades, y ninguno de ellos puede tomar las decisiones que usted necesita tomar. En el fondo, Marco se dio cuenta de que estaba solo, a pesar de estar rodeado de multitudes. Pero aquí es donde el estoicismo muestra su genialidad. Él transforma la inevitable soledad en una fuente de grandeza. 1. El silencio como territorio de fuerza. La mayoría de la gente teme al silencio. Cuando están solos, se apresuran a llenar el vacío. Redes sociales, conversaciones sin sentido, distracciones constantes, cualquier cosa que les impida enfrentarse a su propio yo interior. El silencio, sin embargo, es donde crece el estoico. Marco Aurelio escribía todas las noches, solo en su tienda militar, mientras las tormentas de arena rugían en el desierto y el sonido distante de los soldados resonaba en la oscuridad. Ese silencio no estaba vacío, era un laboratorio. Fue allí donde organizó sus pensamientos, despejó sus emociones, identificó debilidades y fortaleció su espíritu. Cuando empiezas a caminar solo, el silencio deja de ser molesto y se convierte en una herramienta. Empiezas a ver lo que antes ignorabas, reconoce patrones de comportamiento, encuentras respuestas que nunca aparecen cuando otros hablan más fuerte que tu propia conciencia. 2. El error moderno de esperar la aprobación. Gran parte del sufrimiento actual proviene de la dependencia emocional. Dependiendo de la validación de otros, depender del reconocimiento, depender de la opinión de los demás, depender de la sensación de ser visto. Marco Aurelio escribe algo profundamente moderno. Si algo externo te perturba, no es la cosa en sí lo que te afecta, sino tu juicio al respecto, y eso está en tu poder. En otras palabras, el problema nunca ha sido lo que piensen los demás, sino el valor absurdo que le das a su opinión. El estoico no busca el aplauso, buscar la coherencia interna. Caminar solo es liberarse de esta prisión invisible. Cuando dejas de mendigar reconocimiento, tu energía regresa a ti. Su fuerza se reconstruye, y tu vida deja de ser una actuación diseñada para complacer a un público que, en la mayoría de los casos, ni siquiera presta atención. 3. La caída como inicio de la transformación. La vida de Marco Aurelio no fue tan triunfante como la representan las estatuas. De lo contrario, estuvo marcada por pérdidas, traiciones, guerras, epidemias, muerte de niños e inestabilidad política. Y aún así, escribía diariamente sobre mantener un espíritu fuerte. ¿Por qué? Porque sabía que cada caída era una oportunidad para levantarse con mayor claridad. El estoicismo enseña que el dolor no es el enemigo. Ella es instructora, es una guía. Esto es una advertencia. Está puliendo. Caminar solo significa que cuando te caes, no esperas que alguien te levante. Respiras profundamente, te reorganizas internamente y te elevas de nuevo. En el estoicismo, caer no trae humillación. Revela donde todavía dependes demasiado de factores externos. Revela donde hay fragilidad emocional. Revela donde la mente aún necesita disciplina. Cada vez que te levantas por ti mismo, regresas al mundo más preparado, más sólido y menos vulnerable. 4. La disciplina emocional como ventaja oculta. La mayoría de la gente cree que la fuerza emocional es un talento, algo con lo que naces, pero Marco Aurelio lo niega. La fuerza emocional es algo que se puede entrenar, y solo se puede entrenar solo. Nadie puede entrenar tu disciplina por ti. Nadie puede luchar contra tus impulsos por ti. Nadie puede construir tu coraje por ti. Estas batallas son internas y no se pueden transferir. Por eso los estoicos insisten tanto en la práctica diaria. No basta con entender la filosofía, hay que vivirla. Entrena tu mirada, entrena tu reacción, practique el autocontrol, entrena tu perspectiva. El hombre que hace esto se vuelve inquebrantable no porque viva una vida fácil, sino porque ha fortalecido los músculos invisibles de la mente. 5. La trampa de la dependencia emocional. Gran parte de la ansiedad que experimentan los hombres en la edad adulta proviene de dependencias que se crean inconscientemente. Dependencia de una relación, se requiere aprobación. Dependencia de una rutina externa. Dependencia de lo que los demás piensan que debería ser. Marco Aurelio advierte, el alma se convierte en aquello en lo que más se ocupa. Si llenas tu alma con las expectativas de los demás, te perderás a ti mismo. Si llenas tu alma con tus propias convicciones, te encontrarás a ti mismo. Y aquí está la clave. Caminar solo es la forma más efectiva de redescubrirse a uno mismo.
6. El poder de no reaccionar. Imaginemos a un soldado enfrentándose a una provocación. Si reacciona impulsivamente, pone en riesgo al ejército. Si no reacciona, preserva el orden y mantiene la misión intacta. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Cuando reaccionas emocionalmente, dice lo que no quiso decir, rompe relaciones importantes, toma malas decisiones, destruye su propia paz, arruina días de tranquilidad. Cuando aprendes a caminar por tu cuenta, comienzas a darte cuenta de algo poderoso. No estás obligado a reaccionar, no eres esclavo de los estímulos, no eres esclavo de la emoción del momento. Y es en este punto donde el estoicismo se diferencia de cualquier otra filosofía. No intenta eliminar las emociones. Él enseña cómo domesticarlos. El hombre que controla sus reacciones, controla su destino. 7. El valor de la incomodidad. El mundo moderno exige comodidad. El estoico desea fuerza. Y la fuerza no nace del placer, sino de la resistencia. Cuando aceptas caminar solo, inevitablemente sientes incomodidad, soledad, esfuerzo, reflexión, silencio, responsabilidad. Pero eso es exactamente lo que construye a un hombre resiliente. Marco Aurelio no buscaba una vida placentera, estaba buscando una vida decente. Y la dignidad nace de la confrontación. 8. El ciclo estoico. Observar, aceptar, actuar. El estoicismo se puede resumir en 3 movimientos. Observar, ver las cosas como son, sin exageraciones ni ilusiones. Aceptación, comprender lo que está más allá de tu control. Actúa, haz lo que esté a tu alcance con excelencia. Caminar solo es la práctica de estos 3 pasos en su forma más pura. Cuando observas sin distorsión, aceptas sin victimizarte y actúas sin dudar, te conviertes en lo que Marco Aurelio llamó un ciudadano del universo, alguien que vive en armonía con la naturaleza de las cosas. 9. La verdadera victoria. Ganar solo no significa ganar contra otros, significa ganar contra ti mismo, superar la procrastinación, superar el miedo, superar los impulsos, superar la debilidad, superar la dependencia emocional, superar la duda constante, supere la voz interior que dice, no puedes. Marco Aurelio ganó no porque conquistó el imperio, pero porque se dominó a sí mismo mientras gobernaba el imperio. Y esa es la victoria más rara y más poderosa que existe. 10. La consecuencia natural, la libertad. Cuando caminas solo, te levantas solo y vences solo. Sucede algo extraordinario. Ya no tienes miedo. No tiene miedo de perder gente. Ella no tiene miedo de empezar de nuevo. Él no tiene miedo de fracasar. No tiene miedo de ser criticado. No le teme al silencio. El que es autosuficiente se vuelve invencible, no porque gane todas las batallas externas, sino porque ya ha ganado las internas. Cuando Marco Aurelio escribió sus meditaciones, no tenía intención de publicar nada, y quizá por eso sus pensamientos son tan crudos, tan íntimos y tan útiles para nosotros hoy. Lo escribió para sí mismo, como recordatorio de alguien que lucha diariamente por mantener la mente clara. Y en estos registros encontramos algunas de las lecciones más poderosas sobre caminar, levantarse y ganar por sí solo. 1. Marco Aurelio. La fuerza nace en la soledad consciente. ¿Qué está en tu poder? Solo esto, tus pensamientos. El alma se hace más fuerte cuando se retira y se vuelve hacia adentro. Marco Aurelio no fomenta el aislamiento social. Señala el único lugar donde se puede construir la verdadera fuerza, el interior. Sabía que todas las opiniones, insultos, expectativas y presiones externas solo tienen poder si tú se lo permites. Y cuando se revoca ese permiso, sucede algo extraordinario. Te conviertes en el dueño de ti mismo. Otro extracto esencial. Quien se preocupa por lo que dicen los demás pierde el tiempo. Concéntrate en lo que te dices a ti mismo. Aquí está la esencia de caminar solo. No se trata de silenciar las voces externas, sino de evitar que dominen tu camino interior. 2. Epicteto. La autosuficiencia como escudo mental. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los grandes maestros estoicos, comprendió el valor de la independencia interior mejor que nadie. Él dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y añadió, no pidas que las cosas sucedan como quieres. Desea que sucedan como suceden, y todo estará bien. El mensaje es simple y brutal. Aquellos que dependen del mundo para encontrar la paz, nunca la tendrán. Quien construye la paz dentro de sí, la lleva consigo a todas partes. Epicteto también refuerza la responsabilidad personal. Usted es el único responsable de sus opiniones, sus reacciones y sus elecciones. Nadie puede vivir tu vida por ti. Es decir, levantarse por uno mismo no solo es necesario, es inevitable. 3. Séneca. La victoria interior es la única que no nos la pueden quitar. Séneca
consejero político y escritor magistral, fue quizás quien mejor explicó lo que significa vencer en solitario. Él escribió: "El hombre que se conquista a sí mismo conquista el mundo", y concluyó con una de las frases más poderosas jamás escritas sobre la fuerza interior: "El que no puede ser perturbado es invencible". Esta persona, invencible, no es el guerrero que gana las batallas externas, sino aquel que ha construido dentro de sí una fortaleza mental a prueba de caos, insultos, pérdidas o críticas. Séneca también habla del error de buscar constantemente a alguien que nos rescate. Quien depende de otro para su felicidad siempre será un esclavo. Esta frase por sí sola resume todo el propósito de este video. 4. ¿Cómo se conectan los expertos con el tema central? Cuando reunimos a los tres, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, observamos un patrón sorprendente. Todo el mundo habla de independencia interior. Todo el mundo advierte sobre los peligros de la dependencia emocional. Todo el mundo enseña que la verdadera fuerza viene de dentro, no de fuera. Todos ellos señalan la responsabilidad personal como la clave de la libertad. Vivieron en épocas diferentes, con realidades completamente distintas, pero llegaron a la misma conclusión: la mente es tu territorio soberano. Y por eso la frase caminar solo, levantarse solo, conquistar solo, no es una exaltación de la soledad, pero de libertad mental. 5. La síntesis estoica. Lo que los estoicos quieren que entiendas es simple. Caminar solo significa no depender emocionalmente de nadie. Levantarse por sí mismo significa tomar la responsabilidad radical de la propia vida. Ganar solo significa conquistarse a sí mismo. Cuando internalizas esto, algo cambia para siempre. Dejas de vivir reaccionando al mundo y comienza a vivir guiado por principios. Si hasta este punto has entendido que caminar solo, levantarse solo y vencer solo es un proceso interno, una pregunta surge inevitablemente: ¿pero cómo puedo hacer esto en la práctica cuando mi mente está llena de dudas, miedos y pensamientos que me arrastran hacia abajo? Esta pregunta es tan profunda que puede ser la misma que Marco Aurelio se hacía cada noche, porque él también se sentía abrumado, también se sentía cansado, también tuvo crisis emocionales tan intensas que necesitaba escribir para no perder el control de su propia mente. Y aquí es donde comienza la parte más intrigante de este video. ¿Alguna vez has notado que a menudo lo que te causa más sufrimiento no es el problema en sí, sino la forma en que interpretas el problema? ¿Alguna vez has notado que dos personas pueden pasar por la misma situación? Una se derrumba y la otra prospera. ¿Te has dado cuenta que lo que te deprime no siempre es algo externo, sino un conflicto interno al que no puedes nombrar? El caso es: ¿por qué algunas personas pueden caminar con claridad incluso en las peores tormentas, mientras que otras se pierden con cualquier cambio en el viento? ¿Existe un mecanismo interno que separa la fuerza de la debilidad? ¿Existe algún tipo de disciplina mental capaz de protegerte emocionalmente? ¿Descubrieron los estoicos algo que hoy hemos olvidado? Podría ser que la verdadera victoria tenga poco que ver con el mundo externo y todo que ver con el mundo interno. Y más, ya posees dentro de ti todo lo que necesitas para volverte inquebrantable, pero aún no has aprendido cómo acceder a ese lugar. Estas preguntas no son teóricas, son invitaciones. Invitaciones a adentrarnos en un territorio de la filosofía estoica que pocas personas exploran en profundidad, el de autonomía emocional inquebrantable. Y antes de continuar, déjame bromear aún más. ¿Qué pasaría con tu vida si las críticas contra ti perdieran su poder? ¿Qué cambiaría en su toma de decisiones si la inseguridad ya no le frenara? ¿Cómo sería tu rutina si finalmente dominaras tus impulsos? ¿Y en quién te convertirías si aprendieras a levantarte cada vez sin depender del apoyo de nadie? ¿Tienes alguna idea de lo que eso representaría? ¿Y qué hay de la libertad que esto traería? ¿Cuánto peso se quitaría de tus hombros? Eso es precisamente lo que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto intentaron transmitir. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente paso. Pero antes de continuar, una breve pausa, no para romper el ritmo, sino para fortalecerlo. Si este mensaje ya te está trayendo claridad y paz, considera suscribirte a Voz Estoica como una forma de agradecer y seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu mente. Ahora, aquí está la pregunta más importante de esta fase. ¿Estás realmente dispuesto a tomar control de tu vida, incluso si eso significa dejar atrás excusas, dependencias y viejos hábitos que te mantienen débil? Si la respuesta es sí, aunque sea un tímido sí, la siguiente parte de este vídeo podría abrir una puerta que nunca más podrás cerrar. Perfecto, ahora pasemos al último y más importante segmento. Al final, cuando miras atrás, te das cuenta de que los momentos que realmente te transformaron no fueron aquellos en los que alguien te tomó de la mano,
pero esos fueron los que tuvieron que mantenerse en pie a pesar del miedo, la duda y el silencio que los rodeaba. Por eso, Marco Aurelio se repetía una y otra vez: la fuerza de un hombre reside en su mente, no en sus circunstancias. La vida puede quitarte muchas cosas: apoyo, estabilidad, personas que amas, caminos que creías correctos, pero hay una cosa que nunca podrá quitarte: la capacidad de elegir cómo reaccionas, cómo piensas y cómo te comportas. Y es precisamente esta capacidad la que te hace libre. Caminar solo no significa vivir sin nadie. Significa no depender emocionalmente de nadie. Levantarse por sí solo no significa rechazar ayuda. Significa no esperar a que suceda antes de actuar. Ganar solo no significa competir con el mundo. Significa conquistar el único territorio que realmente te pertenece, tu propia mente. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia. El miedo disminuye. La ansiedad pierde su poder. La ira se disipa antes de consumirte. El caos externo deja de invadir tu interior. Dejas de pedir que la vida sea más fácil y empieza a hacerse más fuerte. Esta es la esencia del estoicismo. No es una filosofía de aislamiento, sino de libertad. Libertad de no reaccionar a lo que te provoca. Libertad de depender de lo que te decepciona. Libertad de no ser arrastrado por aquello que está más allá de tu control. Y sobre todo, la libertad de caminar con confianza, incluso si nadie camina a tu lado. Porque al final la victoria es silenciosa, la reconstrucción es un proceso solitario, y la fuerza que verdaderamente cambia tu vida nace en el lugar donde nadie más puede entrar, dentro de ti. Y si hoy, al escuchar estas palabras, algo dentro de ti se despertó, un deseo de tomar las riendas, de hacerse más fuerte, de honrarse a sí mismo. Así que recuerda, Marco Aurelio no escribió para el imperio, le escribió a un hombre común y corriente, como tú, que necesitaba aprender a ser suficiente para sí mismo, y lo consiguió. Ahora es tu turno: caminar, levántese, ganar, no porque el mundo lo exija, pero porque tu alma merece esa libertad.